Bueno, gracias a todos por estar acá. Hoy va a hablar Francisco Martínez Pería, que trabaja en el CEMALP y trabaja en la casa también, sobre desigualdades de operadores aplicadas a QCQP. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Bueno, ¿qué es QCQP? Es un nombre rimbombante para hablar de un problema de minimización de funciones cuadráticas con restricciones cuadráticas. Así de simple, pero tiene ese nombre eh, porque viene del mundo de las aplicaciones y eh, entonces trabajan con más de 2 o 3 variables y ya no pueden hacer las cuentas a mano. Bien, la charla la organicé más o menos así. Primero les voy a contar ese problema de programación cuadrática con restricciones cuadráticas o algunos rudimentos de eso, eh, para tratar de entender por qué después con Alejandra y Santiago tratamos de extrapolar ese problema a un ambiente más general como el de un espacio de Hilbert, o sea, donde la variable ya no vive en un espacio n dimensional, sino en un espacio de Hilbert arbitrario. Y a partir de ese problema nos encontramos con la necesidad de demostrar que, dada cierta familia de operadores autoadjuntos, había un conjunto de numeritos reales, tales que si uno hacía una especie de combinación lineal de esos operadores con los numeritos, le daba un operador definido positivo o semidefinido positivo. Esas son las desigualdades que vamos a tratar de tratar hoy, o digamos el tema principal de la charla. Entonces, después voy a volver otra vez a dimensión finita para contar algunos antecedentes de cómo dar condiciones necesarias y suficientes para la existencia de esos numeritos que les mencioné. Y al final contaré las cuentas que estamos haciendo ahora con Alejandra y Santiago también. Bueno, entonces, como les decía, un problema de programación cuadrática con restricciones cuadráticas consiste en minimizar una función cuadrática, ¿no? Donde acá la variable x es un vector de Rn, ¿no? Entonces hacemos x traspuesta por una matriz por x, más 2 veces un vector traspuesto por x, más una constante, eso nos da una función a valores reales, y pedimos minimizarla sujeto a una serie de condiciones, ¿no? Escritas como que ciertas funciones cuadráticas tomen valores no negativos. En todos estos casos, ¿no? Las matrices en cuestión son todas matrices simétricas. Los vectores BI que aparecen ahí son todos vectorcitos reales, con entradas reales, y los alfa I son escalares también reales. Y bueno, y uno, como decían, en cálculo ya aprendió de que si hay un minimizante, entonces se tienen que verificar esta serie de condiciones que para la gente que hace matemática aplicada, sí, sí, digamos así, sí. Si quieren, podríamos pensar así. O sea, hay cierta región que está delimitada por ciertas cuádricas, ¿no? Y entonces quiero minimizar dentro de esa región. Exacto, exacto. En vez de hacer quedarme en una especie de cubo, me quedo en una región así. Bueno, estas condiciones, les decía, las llaman las condiciones de Karush-Tucker o KKT, y la primera, ¿no? Nos dice que el lagrangiano tiene que tener un punto estacionario, que nuestro punto tiene que satisfacer las desigualdades, ¿no? Tiene que estar en la región en cuestión. Esta es una especie de condición de ortogonalidad entre estos numeritos que son los multiplicadores de Lagrange del problema y las funciones evaluadas en el punto en cuestión. Básicamente dicen que o el punto está en la superficie que delimita la región, digamos, a través de esa función, o el multiplicador asociado es cero. ¿Ah? O sea, cuando el multiplicador es no nulo, que es cuando realmente importa, es cuando el punto en cuestión está en una de estas caras que tiene la región. Perdón, sí.
No, no. De hecho, el caso que nos interesa a nosotros es el no convexo. El caso convexo es el que se resuelve computacionalmente. Ponele, no, en realidad lo que te va a determinar si son convexas o no es las matrices, si las matrices estas son semidefinidas positivas. Bueno, y hay una condición más que tiene que ver con que los multiplicadores de Lagrange sean positivos para que realmente la función esté decreciendo y no creciendo en el punto. Bueno, para estas funciones en particular que escribí ahí arriba, la condición del Lagrangiano igual a 0 se escribe más o menos así. Entonces, si miran de este lado, acá ya nos aparece cierta combinación lineal de esas matrices simétricas. Bueno, acá no igualadas a 0, igualadas a cierto vector, que tiene que ver, si se fijan, con los vectores datos que había en el problema y los mismos numeritos. Bueno, como decíamos recién, si las matrices son todas definidas positivas, las funciones son convexas, hay, no sé, más de 100 años de teoría o de trabajos en función de resolver estas cosas, tanto teórica como numéricamente, ¿no? Y el tema es que cuando la función a minimizar deja de ser convexa, el problema ya se vuelve un problema de complejidad NP, o sea, no se puede resolver en tiempo polinomial numéricamente. Así que ahí es donde ya la parte numérica colapsa de alguna forma y hay que tratar de resolver de otra manera. ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, acá hay una serie de ejemplos. Los primeros tienen que ver con la coyuntura en la que vivimos, entonces hay que tratar de hacer cosas que realmente sirvan para el mundo financiero. Y si no, si uno quiere ser un poco más práctico, uno también podría tratar de optimizar eh, cómo organizar la mochila de los chicos, ¿no? O sea, qué cosas ponerle y qué no, para que haya cierta eh, optimalidad en lo que lleva el chico a la escuela en función de la capacidad de la mochila. Bueno, los nombres que aparecen acá y las fechas tienen que ver con cuando probaron que estos problemas, los distintos problemas, eran de complejidad NP o NP completa, o cuestiones de las que prefiero no hablar mucho porque no entiendo. Bueno, ¿qué es lo que empezamos a estudiar con Alejandra y Santiago? Bueno, un problema muy parecido, que es minimizar una función cuadrática, ¿no? Ahora, en un ambiente en el cual la variable se mueve en un espacio de Hilbert complejo, ¿no? Entonces acá, básicamente, estamos mirando la forma cuadrática asociada a un operador autoadjunto A, y le sumamos un funcional lineal a valores reales, y sujeto a una restricción que tiene la misma pinta, ¿no? Caímos en esto porque en realidad, digamos, parte de la tesis de Santiago, un problema de optimización en espacio de Krein, que cuando uno lo reescribía, se puede pensar así. Bueno, algunos comentarios sobre este problema. En particular, lo que voy a tratar de hacer es justificar por qué, después voy a estudiar las desigualdades, ¿no? Fíjense que si uno le pone este nombre al conjunto de soluciones de este problema, cuando el operador A no es semidefinido, entonces uno ve que para que haya una solución, la solución tiene que estar en el borde de la región, ¿tá? Básicamente porque si no, en los puntos interiores, la función tiene como una especie de punto de ensilladura, uno siempre encuentra una dirección en la que crece, otra en la que decrece, ve que ahí no puede haber un mínimo nunca. Así que en realidad el problema que nos interesa caracterizar es cuando el problema con la restricción por igualdad tiene solución. Y si ahora llamamos Z al conjunto de las soluciones, sin mucho trabajo uno puede probar que las soluciones quedan caracterizadas por la existencia de un numerito real, lambda, que otra vez va a ser una especie de multiplicador de Lagrange. ¿Por qué? Porque hace que se verifique
esta igualdad de acá, que no es otra cosa más que el lagrangiano, ¿no?, que uno construye con estas dos funciones tenga un punto estacionario, ¿no?, escrito en estos términos. Bueno, que el punto esté en el borde de la región, ¿no? Y ¿no? Lo que queremos es que este numerito, si es un multiplicador de Lagrange, lo que haga es que el hessiano, ¿no?, o lo que viene a representar al hessiano de nuestra función, sea semidefinido positivo, ¿no? Entonces, acá obviamente uno tiene que usar derivadas de Frege y demás, pero ve que, digamos, el que juega el rol de la derivada segunda en el punto es este operador de acá, ¿no?, donde A y B son autoadjuntos. Y pensar, ¿no? Uno al principio puede pensar, bueno, esto no puede ser muy difícil, hay que agarrar un operador fijo A y moverlo con otro hasta meterlo en el cono de los positivos. Y bueno, Pedro y Demetrio saben que esto es difícil incluso cuando uno acá pone algo tan simple como una proyección. Pero la solución a este problema ya es conocida y tiene este nombre, el teorema de Kreims-Mullian, y dice algo así, ¿no? Ah, no, este era otro teorema de Kreims-Mullian. El teorema de Kreims-Mullian que me importa es este. No, este pobre Mullian peleó en la Segunda Guerra Mundial, digamos, falleció en el campo de batalla. Este otro duró un poco más, falleció en los 90, digamos. Los dos fueron alumnos de Krein. Pero bueno, en particular, de lo que trata el teorema de Kreims-Mullian es justamente caracterizar cuando, dado dos operadores autoadjuntos A y B, hay un numerito, ¿no?, de manera tal que si corro a con lambda b, caigo en el cono de los semidefinidos positivos. Y lo que dice el teorema es que si nuestro b es indefinido, o sea, si no es un operador definido positivo, entonces que haya una solución al problema que nos interesa equivale, o haya un lambda que es factible para esta desigualdad, equivale a que la forma cuadrática asociada a A tome valores positivos siempre que la forma cuadrática asociada a B se anule. ¿Está bien? Entonces, es una condición que, bueno, parece ser bastante más simple de chequear, ¿no? Simplemente uno tiene que mirar esta superficie, ¿no?, que son, si quieren, es una especie de cono, ¿no?, los puntos donde esta forma cuadrática se anula y comprobar que ahí la forma cuadrática asociada a A toma valores no negativos. Y dice más el teorema porque nos dice que en ese caso los numeritos que funcionan están en un intervalo cerrado, donde los extremos se pueden calcular de esta manera. Si se fijan, son una especie de cocientes de Rayleigh-Ritz generalizados, donde aparecen las formas cuadráticas de A y B. Para calcular la cota inferior, lo que hay que hacer es mirar estos cocientes, donde la forma cuadrática asociada a B toma valores positivos, ¿no?, y tomar el ínfimo de esos valores. Bueno, hay que tener P para creerse que ese ínfimo es cotado, y cambiarlo de signo. Y para la cota superior es una cuenta parecida, pero tomando el supremo sobre los puntos donde la forma cuadrática de B es negativa. Escribo por acá, no sé si se va a ver, pero la gracia es que si uno tiene un punto I que verifica que BII es negativo, y tiene otro punto Z donde BZZ es positivo, lo que probaron estos dos señores es que uno siempre puede probar el cociente de hacer AII sobre BII
se queda por debajo del cociente respectivo con el z. ¿Está bien? Entonces, o sea, dados un par de puntos fijos, prueban con esta desigualdad, ¿no? Y entonces si ahora uno deja fijo el z y mueve el i, digamos, se cree que el supremo de estos cocientes está acotado superiormente, ¿no? Y lo mismo si deja fijo el i y mueve el z, se cree que la cota inferior para esto también está acotada, y así sale el intervalo. ¿Es una cuenta? No, esto con nada, simplemente por eso piden que el b sea indefinido, para tener un punto donde esta forma cuadrática sea positiva y otro donde sea negativa. Con eso ya te sale esta cuenta de acá, y si empezás digamos, a despejar acá, haces un poco de álgebra, ves que lo que probás es que si elegís cualquier punto lambda que esté en ese intervalito del medio, es algo que queda acá separando las aguas, ¿no? Ponés el punto ahí y como te digo, te olvidás primero lo miras de un lado, pasás multiplicando y demás, y lo que te queda es que a más lambda b xx es mayor o igual que 0 cuando x verifica esta, también cuando verifica esta, y te falta en el 0, o donde valga 0 la, la forma cuadrática de b, y esa es la condición que le estás poniendo de prepo. ¿Está bien? Así aparece la condición. Así que esa es un poco la idea de la demostración de este teorema. Y que bueno, como les digo, es lo que motivó el resto de la charla. Bueno, una cuestión más, ¿no? El teorema vale, dije, si el operador B es indefinido. Si los dos son indefinidos, uno puede probar que este intervalo está a un lado del cero, ¿ah? O toma siempre valores positivos o toma siempre valores negativos. ¿Está? Bueno, y entonces en ese caso, cuando el intervalo este es no vacío, uno prueba que haya una solución para el problema con desigualdades con el que empezamos, equivale a que haya un punto que solucione el problema en el borde, y además el multiplicador de Lagrange asociado a ese punto sea un número positivo. Así que en este caso los conjuntos de soluciones son los mismos, porque ya dijimos que adentro no podía haber, los que puede haber están en el borde, y son estos que son los que tienen un multiplicador positivo. Así que uno recupera las condiciones KKT en este caso súper particular. Y bueno, entonces el problema es que uno se envalentona y dice, bueno, ahora hagamos lo mismo, pero pongámosle más restricciones. Y total, esto nos salió con la ayuda del teorema de Keynes-Mullian. Uno no debería tener mucho problema en hacer lo mismo con más variables. El problema es que eso nos llevaría a encontrar un teorema de Keynes-Mullian que involucre a muchos operadores B's, ¿no? O sea, el problema en cuestión, ¿no? O sea, el problema en cuestión es, digamos, encontrar los puntos críticos es fácil. Determinar que son mínimos equivale a decir que la matriz, digamos, el operador hessiano en esos puntos sea semidefinido positivo. ¿Está? No lo dije, pero como son cuadráticas, el hessiano es constante, no depende del punto, depende solamente de los operadores dato que tenía. Entonces, ahora tenemos el A, que es el que viene de la función a minimizar, y tenemos estos otros M operadores que vienen de cada una de las restricciones que vamos a considerar. Y la pregunta es si puedo encontrar M numeritos reales de manera tal que este operador sea semidefinido positivo. Bueno, si hubiera algún punto así, lo vamos a llamar un punto factible y lo vamos a meter en este conjunto omega.
que, bueno, del conjunto este uno puede decir un par de cosas bastante sencillas. Si el operador A es semidefinido positivo, entonces seguro que el vector nulo está en el conjunto, así que este conjunto es no vacío. Y el conjunto es siempre un convexo y cerrado de R. Así que estas cosas salen inmediatamente. El problema es tratar de caracterizar a los puntos ahí. Sí. Viene del inglés. Como el QCQP era Quadratically Constrained Quadratic Programming, estos son Linear Matrix Inequalities. Pero estas no son matrices anymore, son ahora operadores. Así que bueno, pero le quedó el título ahí. Bueno, ¿qué antecedentes conocemos? En el caso que nos interesa a nosotros, el teorema de Kreisz-Müller, ¿no? Que también serviría, si uno quiere, en dimensión finita. Y con más variables, los únicos antecedentes que encontramos tienen que ver con resultados bastante viejos. Voy a presentar dos resultados. Uno es de los años 1930, el otro de los 1940. Y el primero dice algo así. O sea, el de Kreisz-Müller es del 64, algo así, que está publicado. 64, 64. En realidad ahora dudo si esa es la publicación, porque es un paper en ruso, obviamente, que después está traducido en los AMS Translations, pero el de los Translations creo que es del 69, así que el original debe ser el de 64. Bueno, entonces, para contar el primer resultado, tengo que introducir cierta notación. Voy a llamar para cada una de las restricciones, ¿no? Tenía un operador BI, y para cada uno de esos, bueno, estoy en dimensión finita, así que son matrices. Para cada una de esas matrices BI, busco los puntos, ¿no? Que anulan a la cuadrática asociada, ¿no? O sea, otra vez el cono este que antes aparecía para uno, ahora tengo un cono por cada uno de estos operadores, lo voy a llamar Q sub I. Y estos dos señores impusieron toda esta serie de condiciones, ¿no? Para poder garantizar que tenían un punto en el conjunto omega. La primera se parece bastante a lo que venía de Kreisz-Müller, porque dice, bueno, que la forma cuadrática asociada a A sea positiva para los puntos que están en la intersección de todos los conos, ¿no? O sea, para los puntos tales que todas las cuadráticas que vienen asociadas a las restricciones son 0, ahí necesito que la cuadrática de A sea positiva. La segunda dice que no solamente estos operadores, estas matrices BI tienen que ser indefinidas, o sea, tienen que tener autovalores positivos y negativos, sino que cualquier combinación lineal de ellas, no trivial, también tiene que tener la misma propiedad. Esto también es más o menos semejante a lo que pasaba con el teorema de Kreisz-Müller, no es esperable porque acuérdense que en el teorema de Kreisz-Müller la condición que aparecía tenía que ver con esos puntos donde se anulaba la cuadrática. Bueno, acá es donde se anulan todas las cuadráticas, uno no va a tener que hacer, y entonces tiene que imponer cierta condición. Y la condición que impone es esta, ¿no? Si uno agarra un subespacio que corte trivialmente a la intersección de los conos, bueno, entonces para cada uno de estos subespacios tiene que encontrar una M-upla de numeritos que hagan que la forma cuadrática que uno construye, ¿no? Al combinar estos numeritos con los BI, que por lo que dice acá tiene que ser indefinida, ¿no? Se mantiene positiva en el subespacio, ¿no? Bueno, con todos estos artilugios prueban que hay una forma de caer adentro de omega y además caer en el interior, ¿no? O sea, la matriz que encuentran es definida positiva. Y
Y el otro teorema que voy a mencionar habla de un problema similar, porque si se fijan acá, el conjunto que quiero caracterizar es aquel donde tengo otra vez una MUPLA de numeritos que verifica una desigualdad, pero ahora el A desapareció, ¿no? O sea, y esto, si quieren, está también relacionado con probar esta condición del teorema de Gestenes y McShane. ¿Cómo? Claro, acá yo quisiera ver que este conjunto es vacío. Y Dines, en el 43, probó lo siguiente, ¿no? Si hay una MUPLA que hace que este operador sea definido positivo, entonces tiene que haber una matriz simétrica que sea de alguna manera ortogonal a todas las BI en el producto interno que da la traza, ¿no? Y si uno toma una, perdón, lo dije horriblemente, si uno encuentra una matriz ortogonal y que es simétrica, entonces tiene que ser indefinida, ¿no? Y esta condición necesaria también es suficiente, ¿no? O sea, si uno encuentra una C indefinida que es ortogonal a todas las BI, entonces tiene que haber una forma de combinar las BI de manera de que nos dé un número, un operador, una matriz definida positiva. Y como decía Demetrio, como nos interesa es caracterizar el otro extremo cuando el conjunto es vacío, eso equivale a que haya una matriz definida positiva, ¿no? Simétrica, que sea ortogonal a todas las BI, ¿no? Bueno, el truco en esta prueba uno más o menos lo puede contar, porque si uno tiene dos matrices simétricas que son ortogonales en el producto este de la traza, si una es positiva, entonces la otra tiene que ser indefinida, de alguna manera, porque si no, esto no podría hacerse. Bien, entonces nuestra intención era generalizar o encontrar algo similar al teorema este de Gestenes y McShane. Bueno, ¿qué pudimos hacer? Primero que nada, impusimos una condición parecida a la segunda del teorema. O sea, me van a interesar ahora familias de operadores autoadjuntos, ¿no? Tales que cualquier combinación lineal de ellas me dé un operador indefinido, ¿no? Cualquier combinación lineal no trivial tiene que ser un operador indefinido. A una familia así la llamamos una familia indefinida, ¿no? Y con esto solito agarramos la cuenta del paper de Crane y Smulian y nos copiamos vilmente y nos salió la prueba del caso en el que uno tiene dos restricciones, digamos, o sea, tiene dos operadores de 1B2. Si uno tiene una familia con dos operadores que es indefinida, entonces la desigualdad A más lambda 1 por B1 más lambda 2 por B2 mayor o igual que 0 es factible si solo si el operador A toma valores no negativos, o sea, la forma cuadrática asociada a toma valores no negativos en este conjunto, que se imaginarán que es, ¿no? Es otra vez la intersección de los conos, o sea, los puntos donde la forma cuadrática asociada a B1 se anula, intersecado con los puntos donde la forma cuadrática asociada a B2 se anula. Bueno, el problema es que, digamos, esto nos puso muy contentos porque dijimos, bueno, sale sin mucho más. Estos otros dos, Gestenes y McShane, pusieron condiciones al cohete, pero no. El problema acá es que uno hace un argumento para corregir un angulito, ¿no? O sea, uno hace otra vez, no lo dije, pero la clave para probar esta desigualdad es que uno crea una curva que empieza tomando un valor positivo, termina tomando un valor negativo, entonces en algún momento pasa por el centro, ¿no? Entonces, cuando uno tiene nada más que dos operadores, uno puede elegir un angulito para que esa curva que empieza acá
y termina ahí, y en un punto empezó positiva y en el otro terminó negativa, se quede siempre adentro de uno de los dos conos. ¿Ah? Y después, con el punto medio, este que encuentra por el teorema de los valores intermedios, se encuentra un punto que está en la intersección de los dos conos, ya está. Ahí soluciona la demostración. O sea, después del argumento sigue igual. Pero cuando uno tiene más, ese argumento falla, porque uno tiene un solo argumento para corregir, ¿no? O sea, uno puede elegir una sola vez el angulito. O, entonces puede meter la curva en un cono, pero no en los m-1 conos que necesitaría. Bueno, así que esta conjetura que escribí acá, como ya les adelanté, no tiene chance, ¿no? O sea, si uno intenta probar que para cualquier familia indefinida la desigualdad es factible si solo si el operador A toma valores no negativos en la intersección de los conos, no va a funcionar. No va a funcionar por varias razones. Una de ellas podrían pensar que, o sea, el conjunto este, la intersección de los conos, podría trivializarse, ¿no? Podría ser nada más que el vector nulo. Si eso ocurre, cualquier operador autoadjunto va a ser positivo ahí, porque en ese punto vale cero, por ser lineal y nada más. Entonces, esto forzaría a que, no importara cuál sea la A, uno tuviera una ecuación factible, lo cual es bastante poco creíble. Y acá hay un ejemplo bien sencillo de 4 matrices de 4 por 4, ¿no? Que es un conjunto indefinido. Es muy indefinido, ahora voy a explicar qué es ser muy indefinido. Y la intersección de los 4 conos es trivial. Así que esto ya nos da la pauta de que no puede valer el teorema sin alguna condición más. Entonces, nuestro segundo intento fue mejorar la condición sobre la familia de operadores y pusimos esta condición que lo que dice es que si uno fija uno de los operadores B, el BJ, entonces ese operador sea indefinido en la intersección de todos los conos restantes. Esto ya dice bastante de estas intersecciones, ninguna de estas puede ser trivial, porque si quiero que el operador sea indefinido ahí, tiene que tener al menos 2 puntos, ¿no? Pero no dice tampoco lo que queremos. ¿Ah? O sea, la intersección de todos puede ser trivial. ¿Ah? O sea, de hecho, el ejemplo que les mostré recién es una familia muy indefinida con intersección de los 4 conos triviales. ¿Por qué decía que esto es pedir más? Bueno, porque uno puede probar bastante rápido de que si una familia es muy indefinida, entonces es indefinida. Eso sale simple. Y lo que es un poco sorprendente, o en realidad muestra nuestra, por lo menos mi incapacidad, es que en realidad no podemos probar que es realmente una condición más fuerte. O sea, todavía no tenemos un contraejemplo de una familia muy indefinida que no sea indefinida. De hecho, si uno toma nada más que 3 operadores, ser indefinido y muy indefinido es lo mismo para el conjunto. ¿Por qué cuento esto? Porque este resultado, o sea, cuando uno tiene 2 operadores nada más, uno puede probar que un conjunto de 2 es indefinido si solo sí es muy indefinido en este sentido, y lo hace a través del teorema de Kleiss-Mullian. Y para el caso de 3, uno también lo hace a través del teorema de Kleiss-Mullian para 2. Entonces, uno ahí ya empezó a decir, bueno, si valiera Kleiss-Mullian, entonces ser indefinido y muy indefinido es lo mismo. Ahora viene, mirá, te estás adelantando, pero no le pusimos muy. Se llama fuertemente indefinido. ¿Viste? Qué inventiva la nuestra, ¿no? Claro, claro.
Pero esta condición se parece un poquito más a la de Gestenes y McShane. Porque la de Gestenes y McShane hablaba de ciertos subespacios, ¿no? Y cómo corregir en esos subespacios. El problema es que la condición esa de Gestenes y McShane decía, bueno, para todo subespacio tal que la intersección con el cono sea trivial, tengo que poner una condición. Acá somos un poco más específicos y elegimos en qué subespacios. ¿Ah? ¿Qué va a ser una familia fuertemente indefinida? Bueno, en principio una familia muy indefinida, después vamos a ver que es lo mismo que ser indefinida, no es serio eso. Y después ponemos esta condición. Fíjense que cuando hay dos restricciones, vale el teorema de Kreims-Müller. Entonces, uno puede pensar en, dentro de esta familia de M, elegir de a 3 los operadores y mirar dónde uno de ellos, ¿no? Cómo actúa uno de ellos en la intersección de los otros dos conos. ¿Ah? Y uno puede ver que entonces siempre hay puntos, ¿no? Esta condición de ser muy indefinida fuerza a que de a 3 sean muy indefinidos. ¿Está bien? Entonces siempre, si fijo el I, ¿no? Y agarro otros dos, J y K, puedo encontrar un punto que esté en la intersección de los conos de J y de K, donde la forma cuadrática asociada a B tome un valor positivo y otro punto donde tome un valor negativo. ¿Ah? Y después los subespacios donde me va a interesar corregir es en básicamente el subespacio que generan esos dos vectores. ¿Ah? O sea, uno agarra todas las combinaciones, o sea, uno quisiera básicamente hacer la recta que pasa por la diferencia de esos dos vectores o algo así. Bueno, pero a priori uno tiene para jugar, como les decía, un angulito. Entonces lo que pedimos es que exista un angulito de manera que puedo torcer a uno de ellos, de manera tal que los dos operadores restantes, el BJ y el BK, eh, estos dos operadores sean definidos en este segmento, ¿no? Pero que sean definidos ahí equivale a que sean definidos en toda la recta, ¿no? Y en realidad esta condición lo que dice, mal y pronto, es que uno puede encontrar un angulito de manera tal que la parte real de estos productos internos se anule. ¿Está bien? Los dos. Bueno. Bien, entonces con esta condición fuertemente indefinida, lo que pudimos probar es que si uno tuviera un par de puntos, x más y x menos, que estén en la intersección de todos los conos salvo uno, ¿no? Y la forma cuadrática asociada al restante en uno de los puntos tome un valor positivo y en el otro tome un valor negativo, entonces uno puede elegir un solo angulito que corrige todos los ángulos en simultáneo. ¿Ah? O sea, si ven acá teníamos un angulito que iba corrigiendo de a dos, bueno, con este truco uno puede básicamente encontrar uno que nos hace todas las partes reales igual a cero. ¿Ah? Y más aún, con ese argumento uno prueba que la intersección de los m conos es no trivial. Y de hecho puede encontrar un par de puntos, al menos, donde uno está en el segmento abierto que une a x menos con el x más corregido con el angulito θ, y otro en el intervalo que va de x menos a el opuesto de ese otro vector. ¿Ah? Y una vez que uno probó esto, le sale un teorema a la Kreims-Müller.
sea, uno pone toda la tierra bajo la alfombra diciendo, bueno, que la familia de operadores sea fuertemente positiva, fuertemente indefinida, perdón, y en ese caso, que la desigualdad sea factible equivale a que el operador A tome valores no negativos en la intersección de los conos. Bueno. Y uno puede ir también a un enunciado más al estilo del de Hestenes y McShane, como les decía, donde, perdonen, un comentario más. Una vez que uno probó esto, ¿no? En realidad en la prueba del teorema este de Klein-Mullian, un paso importante es probar que si vale, digamos, en el paso inductivo, si uno supone que vale el teorema para el caso con m-1 restricciones, puede probar que la familia esta con los m, si era indefinida de entrada, es muy indefinida. ¿Eh? Algo parecido a lo que pasaba en este caso modelo, digamos, el caso con 3 que les decía hoy. Bueno, y el otro teorema que tiene una pinta parecida, dice, bueno, si ahora me dan una familia de m operadores indefinida y cada vez que tengo un subespacio de H, pero un subespacio real de H, acuérdense que el espacio era complejo, que es de dimensión 2 y tiene intersección nula con una terna de conos, cualquiera, entonces tengo que encontrar una terna de numeritos que haga que la combinación de los operadores que definen estos 3 conos con esos numeritos sea positivo en el subespacio. ¿Está? Con esta condición también nos sale un enunciado al estilo del de Klein-Mullian. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias.